Hola amigos, ya han pasado varios meses desde que separamos nuestras primeras larvas de la caja de reproductores, para ser exactos, 3 meses desde esa fecha. La separación que les traigo hoy día se hizo hace un mes. Es decir, 2 meses después de la anterior. Me tomo la libertad de dejar estos plazos tan amplios, debido a que la población es muy pequeña aún y me permite cierta flexibilidad. En el caso de las Opopas morio, lo adecuado sería que al tener la caja de reproductores al 100% las separaciones se tengan que hacer cada 30 días. Pero por el momento aún está distante ese momento para nosotros. A diferencia de los tenebrios donde la recomendación final es hacer separaciones cada semana para poder tener grupos estandarizados por edad sin importar el tamaño, en el caso de las Opopas, nos inclinaremos por el momento por otro tipo de separación, lo haremos por tamaño. Y el tamaño de referencia será el diámetro de la larva. Se preguntarán, y con toda razón, ¿por qué usar el tamaño para la clasificación? Y la respuesta es simple. Si recordamos los primeros capítulos de esta serie de crianza de Opopas morio de principiante a experto, en las Opopas morio el inicio de la metamorfosis se da cuando la larva adquiere un tamaño adecuado y a su vez se cumplen ciertos requisitos de manejo y medioambientales como el aislamiento, la tranquilidad y los parámetros de temperatura y humedad dentro de un rango óptimo. Entendamos por óptimos rangos de temperatura entre 22 y 25 grados centígrados con una humedad relativa entre el 60 y 70%. Considerando también una buena ventilación y una nutrición adecuada. Si no cumplimos estos requerimientos, es muy difícil lograr los tiempos productivos que nos dicen en la teoría, ya que son insectos muy resistentes y no es que mueran por estar en malas condiciones, sino que ralentizan toda su fisiología ocasionando que todo tarde más tiempo en lograrse. Por cierto, si no han visto la serie sobre la cría de las Opopas morio, aquí arriba a la derecha les dejo el enlace a la playlist. Entonces, por el momento nuestro principal objetivo sigue siendo incrementar nuestra población de reproductores, y para eso necesitamos la mayor cantidad de larvas aptas para iniciar la metamorfosis. En la actualidad tenemos el primer lote de la primera separación muy dispar. Podemos observar larvas de todo tamaño, como lo describimos en el capítulo anterior. Debido a que al carecer de reproductores dejamos por varios meses el sustrato en la caja porque la cantidad de larvas era muy pequeña. Esto ocasionó que conforme íbamos adicionando nuevos reproductores y con el tiempo que transcurría se forme un grupo de larvas nada homogéneo. Pero hasta ese momento eso no importaba tanto debido a que nuestro objetivo siempre fue simplemente acumular reproductores y las larvas eran una consecuencia de eso. Hoy día la falta de homogeneidad en el lote sí nos importa, debido a que necesitamos darle a las de mayor edad las condiciones adecuadas para que inicien su metamorfosis. Entonces procederemos a hacer las respectivas clasificaciones. Usaremos tamices longitudinales ya que, como mencioné al inicio, nuestra medida de referencia será el diámetro de las larvas. Y las agruparemos en estos 4 grupos diferentes. Primero, las larvas recién separadas o infantiles, es decir, en este caso larvas que tienen entre 1 a 60 días, las cuales tamizaremos porque en este momento, por hacer que la separación se dilate tanto, el lote no es nada homogéneo. Aquí solo estamos incluyendo las larvas provenientes de la última separación de finales de enero. Como pueden observar, hay larvas muy pequeñas y larvas un poco más grandes, haciéndose muy notoria esa diferencia de edades debido a que en ese lote hay larvas de hasta 8 semanas por lo menos. Este lote simplemente irá a la caja de recría y esperaremos su crecimiento, y si aún necesitamos más reproductores también serán destinadas a ello dentro de unos meses. Segundo, larvas que tienen un diámetro menor a 2,5 milímetros, a las que llamaremos juveniles. Para seleccionarlas usaremos el separador con la rejilla de 2,5 milímetros. Esta rejilla garantizará que las larvas con un diámetro mayor a esta medida no traspasen la rejilla y puedan ser separadas. Mientras que las que tienen un diámetro menor a 2,5 milímetros caerán a la caja. Con todas las que quedan en el separador pasaremos al siguiente grupo. Tercero es el grupo de las llamadas larvas adolescentes, con un diámetro mayor a 2,5 milímetros pero menor a 4 milímetros. Estas son larvas que están en la recta final de su crecimiento. Igualmente usaremos el separador, pero esta vez con la rejilla de 4 milímetros. Así obtendremos que queden en el contenedor del separador larvas de 4 milímetros a más y caigan en la caja a través del tamiz todas las larvas que no llegan a los 4 milímetros. Pero como ya sabemos, tiene un diámetro mayor a los 2,5 milímetros. Hay que tener siempre vigilado este grupo debido a que,
A pesar de no tener el máximo tamaño, pueden haber larvas aquí que de forma espontánea entren en fase de prepupa porque ya tienen la edad suficiente y si las condiciones las encuentran favorables empezarán su metamorfosis. El cuarto grupo serán las denominadas larvas adultas, las cuales ya tienen varios meses de vida. Las primeras larvas deben tener más de 5 meses de vida por lo menos y no más. Estas larvas ya adultas, por así decirlo, teóricamente están listas para iniciar su metamorfosis y las colocaremos en una caja con el mismo sistema de hotel de larvas que usamos en el segundo capítulo de la serie. Usamos el hotel de larvas, por los mismos motivos que tuvimos al inicio de la serie para usarlo, y adivinaron si es que dijeron que es porque no sabemos la edad exacta de estas larvas. No sabemos al 100% si ya están listas y el usar el hotel de larvas nos da esa flexibilidad que necesitamos. Caso contrario tendríamos que confinar a todas estas larvas que como pueden ver son varias y esperar que inicien su metamorfosis y no mueran. Tengan en cuenta que en este lote pueden haber larvas que nacieron en agosto del año pasado y estar listas como pueden haber larvas que nacieron este enero y todavía necesitar más tiempo. Recuerden que no es solo el factor animal aquí, sino que los procesos de maduración, por llamarlos de alguna manera, dependen también de las condiciones medioambientales y eso nos puede jugar una mala pasada prolongando los tiempos productivos demasiado si es que no nos son favorables. Ya en esta época del año la temperatura baja por momentos y no es tan cálido como en verano. Ya conforme iremos acumulando nuevos reproductores, iremos acortando los tiempos de separación a tiempos normales como puede ser cada 30 días, para poder hacer la metamorfosis forzada por aislamiento. Debido a que para esto necesitamos saber una fecha de nacimiento más exacta y no tan variable. Como pueden observar aquí, el número de larvas seleccionadas para iniciar su metamorfosis no es poco y a este lote cada cierto tiempo iremos integrando otras larvas mientras sigan creciendo en las cajas anteriores irán ascendiendo hasta llegar aquí y tener la posibilidad de convertirse en un escarabajo reproductor. Casi inmediatamente de colocado el hotel de larvas en esta caja, varias de las larvas entraron rápidamente en la fase de prepupa y fueron aisladas para prevenir pérdidas por canibalismo. Recordemos que en la fase de pupa las opovas morio se vuelven vulnerables a ataques de sus congéneres. Porque para lograr el inicio de la fase de pupa necesitamos hasta cierto punto restringir el acceso normal a la hidratación. Esto ocasiona que las larvas que no están todavía en el momento adecuado se vuelvan un poco más agresivas de lo normal, por esta razón hay que estar muy pendientes del hotel de larvas si queremos minimizar pérdidas. Una vez en la fase de prepupa se aíslan y como pueden ver a los pocos días ya se convierten en una pupa, y con un ambiente favorable en 2 o 3 semanas aproximadamente tendremos un nuevo reproductor en la caja. Este proceso lo iremos repitiendo cuantas veces sea necesario hasta lograr la cantidad de reproductores que necesitamos. Cuando lleguemos a nuestra meta, ya no será necesario el hotel de larvas y podremos hacer una selección más precisa para reemplazar nuestros reproductores que van muriendo. Dime en los comentarios si tú también haces clasificaciones por tamaño o prefieres tenerlas agrupadas por edades. No olvides suscribirte al canal si esta serie te está ayudando. Gracias por ver el video, si te interesó el contenido, compártelo y deja un me gusta. No te pierdas el próximo episodio donde veremos paso a paso cómo se realiza la metamorfosis forzada por aislamiento.